Soy originario de Yucatán y por motivos de la pandemia mi abuelo falleció. Ahora que han pasado algunos años, recuerdo algunas de las historias que me gustaría compartirles. Él era policía de profesión y cursó desde ser un simple vigilante hasta el más alto cargo. Sin embargo, me cuenta que cuando apenas empezaba le sucedieron cosas un tanto extrañas. Yucatán es una tierra mística. Hay muchas creencias y seres propios de esta región. Los que son de acá lo saben perfectamente. Él me comentó que una vez se encontraba patrullando con su compañero en lo que hoy se le conoce como la autopista del periférico de Mérida. Sin embargo, en esa época no era lo que es ahora. Solamente contaba con 2 carriles poco iluminados y con muchos árboles a los alrededores. Así que se podría decir que era un sitio donde los delincuentes podían mover las cosas con facilidad. De ahí la razón que tuvieran que estar patrullando. Cuenta que ya avanzaba la noche y su compañero y él se encontraban agotados por las largas jornadas que siempre se acumulaban. Y les pareció una buena idea meter la patrulla dentro de los árboles para descansar un rato. Y le dijo a su compañero que se dividieran. Era casi la 1 de la mañana, por lo que uno descansaría de 1 a 2:30 y el otro de 2:30 a 4 para poder seguir con su labor. A lo que el compañero le comentó que se podía dormir primero, ya que se encontraba muy cansado. Mi abuelo le dijo que sí y cerró las ventanas de la patrulla para estar protegidas. Durante ese primer lapso de tiempo, la noche era muy tranquila y apenas se escuchaban los ruidos de los animales nocturnos. Pasado el tiempo, mi abuelo despierta a su compañero, recordándole que mientras él dormía debía mantenerse despierto y vigilar. Cerró los ojos y se puso a dormir. Sin embargo, un ruido extraño lo despertó. Se escuchaba como unos clavos raspando la ventana. Abrió los ojos lentamente, observando a su lado algo que describe como una especie de mono. No pasaba de 130 centímetros y se encontraba todo cubierto de pelo. Tenía una gran boca salivando y unos brazos largos. Sus uñas precisamente se encontraban arañando la ventana, siendo únicamente el sonido que emitía ese extraño ser. Mi abuelo volteó a ver a su compañero, pero se encontraba dormido y lo sacudió. Cuando despertó, dio un grito de susto, de manera casi intuitiva, disparando al mono a través de la ventanilla. Sin embargo, este animal se movió con una velocidad impresionante. Se escuchó como si hubiera ido alejándose tirándose muchos árboles. También se escucharon los sonidos de muchos animales al mismo tiempo. Un par de minutos después volvió todo el ambiente de penumbra y silencio total. Por la mañana de ese día, y debido a que accionaron la pistola y rompieron la ventana de la patrulla, tuvieron que declarar. Acudieron al lugar donde ocurrieron los hechos y lo único que encontraron fueron de las ruedas de la patrulla. Eran las balas tiradas. También habían algunos árboles caídos y las huellas de lo que parecía ser una persona descalza. En otra ocasión se encontraban patrullando esa misma carretera por la madrugada. Ahí observaron por el retrovisor un par de luces como si se tratara de un vehículo justamente detrás de ellos. Mi abuelo disminuyó la velocidad esperando que lo rebasara, pero vio que las luces se mantuvieron a la misma distancia. Luego aumentó la velocidad
Observando que las luces se mantuvieran a la misma distancia prácticamente, se empezaron a poner nerviosos cuando vieron una curva a la cual daba la vuelta detrás de un cerro. Pensó en dar la vuelta, no para encontrarse frente a frente con aquellas luces. Aceleró y al girar en curva dio la vuelta sobre su mismo carril. Rápidamente se regresó para quedar frente a aquellas luces. Las veía acercándose y él continuó acelerando, viendo que las luces seguían aproximándose hasta que se encontraban prácticamente a menos de 1 metro de ellas. Pero estas mismas luces que los venían siguiendo dieron vueltas sobre su eje. Se introdujeron hacia los árboles, escuchándose un ruido como de una carreta tirada por caballos. Ambos se bajaron de la patrulla, sin embargo, no lograron ver nada en absoluto. Fui policía federal durante 12 años y quiero contar la situación más espeluznante que viví. Estaba de guardia en mi comisaría en la Sierra Otomí, Tepehua, del estado de Hidalgo. En ese momento llegaron unas personas provenientes de una comunidad llamada San Guillermo. Esta tenía fama de ser habitada por personas muy problemáticas. Me informaron que me pusiera a buen recaudo, que tomara las armas que teníamos en la comisaría y que esperara refuerzos. Sin embargo, las personas no se veían agresivas, sino por el contrario, venían asustadas. De hecho, llevaban a un pequeño niño de aproximadamente 5 años, con una herida en la base del cuello. Parecía ser la picadura de un animal o un insecto ponzoñoso. El pequeño iba completamente blanco y en estado muy avanzado de anemia. Yo sugerí que lo llevaran al hospital más cercano, pero desgraciadamente nos enteramos después que este pequeño falleció. A los pocos días empezaron a correr los rumores que al pequeño lo había chupado una bruja. De hecho, me relataron que lo alcanzaron a ver y lograron quitarle al niño antes de desaparecerlo. Yo lo primero que dije fue decir que eso no era cierto. Yo no creía en brujas ni en fantasmas, pero fue tanta la insistencia de que era verdad que tuve que tomar nota e informar a la base. Ahí me dijeron que les diera toda la atención a los pobladores, que tomaran notas e hicieran reportes, y así quedó por el momento. Pasaron las horas y llegó otro grupo de personas de la misma comunidad pidiendo que acudieran a la zona porque ya tenían a la bruja atrapada. Para ese entonces ya habían llegado los refuerzos y aunque éramos muy pocos, 4 solamente, decidimos salir con un compañero. Tomamos una unidad y seguimos a las personas, según nosotros, tratando de evitar un conflicto con ellos. Llegamos a la comunidad y había una barranca entre el poblado y nosotros. Era una forma muy difícil de acceder si no se usaba el puente, pero este era un puente peatonal y no podíamos pasar en la patrulla. Nos bajamos y nos percatamos que efectivamente en el fondo de la barranca había una especie de llamarada y había muchas personas con antorchas y lámparas. De hecho, estaban cercanos a una pequeña llamarada que se movía de un lado para otro. Era como una bola de luz de color rojo que soltaba una especie de llama a los pobladores. Mis acompañantes me pidieron que le disparara, pero yo tenía miedo de herir a alguna persona. Estos les gritaban que se quitaran y todas las antorchas se replegaron dejando a la llamarada sola. Apunté con mi R-15, disparé hacia el objeto y este objeto empezó a tiritrear, como si empezara a perder fuerza. Al mismo tiempo también iba perdiendo su brillo. Bajamos al lugar y la gente ya estaba rodeando el cuerpo del objeto que se había disparado.
Estaban a punto de prenderle fuego con gasolina y nos percatamos que era un pequeño ser de aproximadamente 90 centímetros. Esta cosa tenía rasgos humanoides. Su rostro estaba completamente destrozado y los dientes asomaban por entre las encías. Eran unos dientes muy largos, oscurescos y amarillos. Sus ojos estaban cerrados y su cabello era largo y blanco y comenzaba más o menos a la mitad de su cráneo. Sus orejas eran pequeñas, como si se hubieran quemado, y su cuerpo era muy delgado. Su piel era de color negro. Las manos eran cadavéricas, largas y muy delgadas, con unas uñas muy prominentes, gruesas y rotas. Pero la principal característica es que solamente tenía una pierna muy gruesa que terminaba con solamente 3 dedos al frente y otro atrás. Alrededor de esta cosa había demasiadas plumas de color negro y sacamos fotografía del ser, pero al querer levantarlo y llevarlos como evidencia, el resto de pobladores no los impidió y simplemente le prendieron gasolina. En ese momento nos pidieron que nos retiráramos y que nos tomáramos fotos de nada, que sería mejor que no fuéramos de ese lugar, así que hicimos caso. Más tarde, cuando estaba viendo las fotografías, me percaté que el cuerpo presentaba 5 impactos de bala en la región pectoral, 2 más en la región abdominal y los últimos 2 en el cráneo. La evidencia fotográfica fue entregada al centro de inteligencia y nos la fue decomisada, así como todos los discos donde se habían endosado la información. Esto era como un secreto policial y nos hicieron firmar una carta y dar toda evidencia, todo con tal de que nadie se enterara.